Hola, con el cariño de siempre los saludo. En esta ocasión vamos a hacer estos hermosos broqueles. Comenzamos con este alambre número 18. Vamos a marcar esta pinza cónica con un Sharpie. Vamos a ocupar este martillo con el lado de silicón, estas pinzas de corte, esta regla, esas pinzas de silicón y básicamente eso es lo más importante. Comenzamos con el alambre y una pinza cónica. Si se fijan, la pinza cónica está marcada. Vamos a marcar aproximadamente 1,12 centímetros para ir girando encima del alambre dos vueltitas, no más, porque se puede maltratar el alambre. De ahí ya nos vamos a utilizar la pinza de silicón y vamos a estar girando aproximadamente unas 4 vueltas. Si se fijan, ahí estoy poniendo el dedito para que vaya girando redondo, despacito, con mucha paciencia, para poder llegar a donde queremos, para poderlo estirar y formar el ojito. Seguimos. Les recuerdo que las pinzas que yo tengo y todo este material se puede sustituir por material que tengan en casa según su creatividad. En este caso se pueden utilizar los deditos para seguir formando el espiral. Con los deditos vamos formando. Si se fijan, el pivotito lo puse paradito porque es una forma que yo tengo para medir en donde voy a formar el ojito. Aquí estoy utilizando la pieza anterior y me está sirviendo mucho para hacerla exactamente igual. También se puede utilizar una regla, que es algo muy importante para que nosotros podamos ir midiendo y haciendo las piezas más simétricas y más parejitas. Aquí vamos allá a medir en dónde vamos a formar el arito. Donde está la medida, ahí vamos a dar vuelta y hacia el otro lado. Me voy a detener tantito y voy a seguir midiendo para que me quede exactamente igual y no cometer errores, porque los errores después no nos queda igual, no nos queda profesional la pieza. Vamos a seguir comparando. Les repito que pueden usar una regla, también es muy buena idea. Aquí ya tengo la medida y voy a dar la vueltecita para formar ya el ojito. Seguimos comparando y comparando para que nos quede bien parejito y bien bonito. Estiro el alambre para poder formarlo. Aquí yo voy a tener un poquito de dificultad. Estoy teniendo un poquito de dificultad porque lo que quiero es que quede parejito. Entonces voy a utilizar un poquito de pinzas para formar y que quede como más en piquito. Estoy midiendo y comparando la otra pieza. Ya casi vamos a llegar al punto donde ahí marco, y como es un alambre 18, pues yo prefiero hacer esta vueltecita por atrás y cortar solo con una. No, si fuera alambre más delgadito, sí tendríamos que a lo mejor dar 2 vueltas, pero en este caso no. Y también lo hago para que aguante el peso del dije que vayamos a colgar. Otro de los pasos que se me hacen muy importantes es hacer esto que estamos haciendo en ese momento, que es golpear la pieza con un martillo de silicón para que nos quede firme y tenga mejor soporte de lo que vayamos a colgar. Vamos a acomodar todo perfectamente y lo hacemos en las 2 piezas. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Me siento muy contenta de cómo quedaron. Ahora vamos a formar aritos para poder colgar dijecitos
En este caso es un dejecito que me gusta mucho, es un dejecito que me regalaron, es un dejecito especial para mí. Y vamos a enseñarles cómo. Estamos ahorita haciendo como tipo coiling, se puede utilizar un palito y vamos a cortar de un lado, vamos a voltear la pinza, cortar del otro lado para ir formando los aritos bien parejitos en el corte. Aquí ya lo tenemos. Voy a colgar este dije. Lo vamos a abrir y cerrar. No se puede abrir hacia los lados, sino tiene que ser hacia adelante y hacia atrás. Continuamos con el otro. Muchas veces el alambre número 18 es muy grueso para las orejitas. Podemos sustituirlo por el alambre número 20. De igual manera lo tenemos que martillar con un martillito de silicón. Como ven, quedaron lindos, ¿no? No nos olvidemos de hacer esto. Tenemos que lijar siempre la partecita de atrás del arete. Lo podemos hacer con una lija normal, con el lijador fijo. Aquí tenemos el resultado de estos hermosísimos aretes. Bien fácil, sencillo, bien lucidores. Bueno, espero que te haya gustado este video. No olvides compartirlo, poner la campanita de notificaciones, suscríbete al canal para que puedas ver más videos. También están las redes sociales para que puedas compartir tus tareas. Nos vemos pronto.